Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos en una nueva jornada de capacitación organizada por la Mesa Directiva Nacional para compañeros y compañeras de todo el país. Como todos los años, hoy nos toca el tema CIRADIG, un encuentro donde esperamos que todos aprovechen y tengan herramientas para confeccionar el formulario 572. Nos acompañan una vez más las compañeras Estela Mari Sarasa y Claudia Rojas, a quienes como siempre les agradecemos. Y bueno, como decimos siempre, estamos convencidos que somos los propios compañeros del organismo quienes estamos mejor capacitados para transmitirnos conocimiento y formarnos. Bueno, la jornada cuenta con intérprete de lengua de señas y subtítulos para quienes lo necesiten. Y como en cada encuentro vamos a entregar certificados de asistencia, por lo que les pedimos que en el chat completen el link con sus datos para que le podamos mandar el material como el certificado por mail. Así que bueno, les dejo la palabra a Claudia y Estela, como siempre les agradecemos. Y bueno, al final, como hacemos en cada jornada, les pedimos que vayan subiendo en el chat las dudas que tengan, las preguntas, para que podamos hacérselas a las expositoras. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Estela, a las chicas. Buenas tardes, Matías. Ante todo, un placer y un orgullo que nos hayan convocado para estas charlas de los diálogos tributarios. Quería agradecer no solamente a la Secretaría de Capacitación y Cultura y a todos sus integrantes, sino también a las autoridades de la Mesa Directiva Nacional y en particular, por supuesto, a Mariano Dalman, el secretario de la Seccional Capital a la cual yo pertenezco. Bueno, en esta oportunidad, como bien dijo Matías, nos convocaron para hablar sobre el CIRADIG, o sea, el Sistema de Registro de Actualización de Deducciones en el impuesto a las ganancias. Pero antes de hablar del CIRADIG, hay que hablar del impuesto a las ganancias. Y para hablar de cualquier materia, o mejor dicho, para hablar de cualquier ley tributaria, primero hay que hablar sobre el derecho tributario y entender la autonomía del mismo. Y esa autonomía implica que esta rama del derecho tiene sus propios principios, conceptos, institutos y métodos de interpretación. ¿Por qué significa esto? Porque van a ver que hay algunos institutos que están en el Código Civil o en el Código de Comercio con una determinada interpretación, un determinado alcance, y el derecho tributario, depende de qué tributo se esté hablando, esa misma figura o ese mismo instituto va a tener un alcance más expansivo o más restrictivo según lo que el legislador haya querido interpretar. Ahora bien, esta independencia no es una independencia absoluta del sistema jurídico, sino que se le otorga al derecho tributario la capacidad para regular la obligación tributaria y definir los conceptos propios. Entendiendo esta aclaración, lo primero que vamos a hablar es sobre el impuesto a las ganancias. Y aquí tenemos que leer a la ley madre, la 20.628. En primera instancia hay que entender que si bien esta ley no es de este año, porque fue sancionada hace mucho tiempo, cada vez que uno está determinando la materia imponible, lo que tiene que hacer es remitirse a la ley que esté regulando ese tributo y usar, leer, usufructuar, como el término que más les gusten, utilizar la ley vigente en el momento en que se configuró el hecho imponible. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes van a tener, si uno lo busca en biblioteca electrónica, la ley 20.628, tienen un texto ordenado en el 2097 en 1997 y otro en el 2019. Y a su vez, sobre todo por el tema que después vamos a hablar, el tema de las deducciones y específicamente cuando hablamos del CIRADIG, el artículo 30 todos los años se va modificando. Entonces, cada vez que yo ingrese a la ley, tengo que posicionarme y ver los artículos vigentes en el momento que yo estoy determinando la materia imponible. En este caso, en el periodo fiscal 2025. Pero vayámonos a la regla principal de lo que es el impuesto a las ganancias, y como tal hay que definir como en cualquier ley tributaria, hay que definir bien qué es el objeto, o sea, qué es aquello que el impuesto está alcanzando,
a los sujetos y el alcance de la misma ley. Cuando leemos el artículo primero, nos vamos a encontrar con que a los fines del gravamen, mejor dicho, lo que dice que la ley, perdón, establece que todas las ganancias obtenidas por las personas humanas, por las personas jurídicas y demás sujetos que indica esta misma ley, quedan alcanzados por el impuesto. Párrafos más abajo dice que también quedan alcanzados por el impuesto las sucesiones indivisas. Y en el último párrafo del artículo primero establece que los residentes en el país van a tributar por las ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera, y en este caso se van a poder computar los impuestos análogos retenidos en el exterior. Mientras que las personas, o mejor dicho, los sujetos que son no residentes, solo van a tributar por la ley, perdón, por las ganancias de fuente argentina. Entonces, hecha esta primera apreciación, hay que definir, conforme a la ley del impuesto a las ganancias, qué se entiende por residencia y qué, sobre todo residencia fiscal, y qué no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la residencia fiscal y sus requisitos que aquella residencia de un ciudadano extranjero que está residiendo en el país y está teniendo, en principio, solicita para ser residente argentino desde el derecho común, puede tener una residencia transitoria, mientras que en el derecho tributario la residencia transitoria no existe. Entonces, ¿dónde están contemplados los requisitos para decir que son residentes o no? En los artículos 116, 118 de la ley y los artículos concordantes del decreto reglamentario. En ese sentido tenemos por un lado las personas humanas, que son los ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, que mantienen la residencia salvo que la hayan perdido. ¿Y cuándo pierden la residencia? Bueno, cuando adquieren una residencia definitiva en un estado extranjero o bien cuando pasaron 12 meses continuos en otros países. Y acá hay una excepción. La excepción son los representantes oficiales del Estado, ya sean el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal o el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, si uno está trabajando en una embajada o en un consulado, no se pierde la residencia, sino que como se está representando al país, la persona está ofreciendo servicios en un país extranjero, pero a tales efectos no se pierde la residencia. De la misma manera va a suceder con aquellos representantes de estados extranjeros que estén trabajando aquí representando a sus estados y no se los va a considerar residentes. ¿Quiénes también son residentes? Los ciudadanos extranjeros que adquieren la residencia de manera formal, es decir, tramitaron, la obtuvieron, o bien al permanecer en el país con autorizaciones temporarias durante 12 meses continuos. Esa es la manera en que más fácil se obtiene, pero igual no es tan complicado, o mejor dicho, no es tan sencillo determinar el tema de la residencia. Muchas veces, si uno se conoce con una persona en el exterior, esa persona viene y se casa con un ciudadano argentino, no diría que se la adquiere de manera automática, porque hay que hacer una serie de tramitación, pero sí ahí los tiempos se reducen y no hace falta que sean 12 meses continuos. De la misma manera que si un ciudadano extranjero viene y hace un aporte considerado de capital, no sé, quieren abrir una cadena de negocios, bueno, no hace falta ahí, teniendo en cuenta que queda demostrada la intencionalidad de esta persona de residir en el país, ahí los plazos se reducen. Y otros de los sujetos que establece en la misma ley son las sucesiones indivisas. Y las sucesiones indivisas van a ser residentes cuando el causante, o sea, la persona que fallece, era residente al momento de su fallecimiento. Y acá la figura de la sucesión indivisa es uno de los ejemplos más, si se quiere, uno de los ejemplos más prácticos para demostrar la autonomía del derecho tributario. Y les puse como ejemplo, en el caso de una persona titular de un comercio, no sé, imagínense el que quiera, una zapatería, está transitando su vida hasta que fallece el 17 de mayo. Perdón, el 16 de mayo. Si esta persona fallece, no es que el comercio deja de existir. O sea, la persona, no sé, supone Juan Pérez, hasta
mejor dicho, del 1 de enero hasta el 16 de mayo, que es la fecha en que se produce su fallecimiento, va a tributar como Juan Pérez. Y a partir del 17 de mayo hasta el 31 de diciembre va a tributar como sucesión indivisa de Juan Pérez. Y el tema de la sucesión indivisa no es tan así que pareciera en principio sencillo, no lo es tal. ¿Por qué? Porque a la hora de determinar quiénes administran esa sucesión indivisa, por supuesto, suelen producir a veces bastantes controversias con quienes en principio serían los herederos. Le voy a dar un ejemplo que tal vez les sirva y lo puedo mencionar porque es de público conocimiento. Hace un par de años había un empresario, Franco Macri, que falleció y a la hora de hacer fallece, deja su testamento y nombra como responsable a una persona que era su última pareja. Franco Macri tiene varios hijos. Si bien se saben que quiénes son los herederos, el problema es que él en su testamento dejó una parte considerable hacia la que era su última pareja, y los hijos, o sea, el resto de los herederos, impugnaron ese juicio sucesorio. Entonces, hasta el día de hoy, no está resuelto el acervo sucesorio y, en definitiva, no sigue tributando a esta persona como sucesión indivisa de Franco Macri. Para el derecho tributario, recién la sucesión indivisa se finaliza con la partición de la sucesión. Esto es la adjudicación de los bienes de todos los herederos. En tanto y en cuanto no se produzca esa partición y no se presente el documento para el derecho tributario, la persona, el sujeto sigue siendo sucesión indivisa. ¿Sí? No es tan sencillo. Inclusive lo que suele suceder es que los herederos se pusieron todos de acuerdo. La designación se produce, se anota en los documentos, pero no la sentencia al juez no llega de manera inmediata. Entonces muchas veces están estas diferencias temporales entre lo que es el derecho civil y lo que es el derecho tributario. Y es importante saberlo porque a la hora de hacer una declaración jurada, sí corresponde saber qué conceptos voy a poder tomarme como ingresos y qué conceptos voy a poder deducirme con las limitaciones que la misma ley me está definiendo. Adentrándonos un poquito más al derecho, o sea, en función de lo que estábamos viendo, y seguimos en los primeros artículos del derecho, hay que entender qué se entiende por ganancia. ¿Cuál es el objeto? Bueno, ahí lo tenemos en el artículo 2. El inciso primero establece que las personas humanas en las sucesiones indivisas van a tributar, o mejor dicho, van a tributar por aquellas ganancias que tengan, que cumplan con esta ley, que sea de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente. Mientras que en el artículo 2, inciso 2, habla de la teoría del balance. Esto es para las sociedades y para las empresas. Ya se aparta de la teoría de la fuente y lo que marca como ganancia es todo rendimiento o beneficio de enriquecimiento que esté grabado, cumpla o no con las condiciones de la teoría de la fuente. Y siguiendo con el mismo artículo 2, en los incisos 3, 4 y 5, van a incluir específicamente a la venta de bienes muebles amortizables, a las ventas de bienes muebles, al resultado de la venta de acciones, a las criptomonedas, al resultado de los títulos, de la venta de títulos públicos y los bonos. Esto es independientemente del concepto que tenga independientemente de la persona que las venda. O sea que acá la misma letra de la ley se separa del principio de la fuente y aunque no se cumplan estas tres condiciones de periodicidad, permanencia y habilitación, en primera instancia dice esto está grabado. Para decir que un concepto está exento, después lo tendré que buscar en el artículo 26, me leeré todos los incisos que corresponden, y si cumple las condiciones que están establecidas en el artículo 26, entonces recién ahí yo puedo decir esta ganancia que primero está alcanzada por el artículo 26, inciso
lo que corresponda, está grabado. Y hablando con la teoría con la teoría del balance, también tengo que entender, discúlpeme que se me fue el cursor, tengo que definir, cuando estábamos hablando de esos sujetos que la misma ley menciona, aquí tenemos a los establecimientos permanentes. Los establecimientos permanentes están definidos en el artículo 22. Y ahí tengo que hacer una consideración mejor dicho, definir, el artículo 22, perdón, define qué se entiende por establecimiento permanente. Es un lugar fijo de negocios mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o de manera parcial una actividad en el territorio argentino. Y después se ejemplifica como un establecimiento agropecuario, un establecimiento minero, una sede o una dirección de una empresa. Y también comprende a las obras de construcción o un proyecto que se desarrolle estos conceptos en un periodo superior a 6 meses. Mientras que cuando se trate de una prestación de servicio, incluido el asesoramiento, ya sea prestado de forma directa o por empleados, esta prestación tiene que suceder en un lapso superior a 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. ¿Y por qué hago este hincapié en la opinión cualquiera? Porque vamos a suponer que un profesional ingresó al país en mayo del 2023. Siguió prestando servicios. En febrero, o si se quiere, en marzo del 2024, se va del país y retorna al país en febrero del 2025, obteniendo por diferentes circunstancias su residencia permanente. Hay una orden de intervención del periodo fiscal 2024. La mayoría, o mejor dicho, es muy probable que la persona me diga, no, yo no cumplo en el periodo 2024 los 6 meses que contempla la ley, porque decía que tenía que ser un periodo superior a 6 meses. Eso cabe para las otras suposiciones. No precisamente, la excepción está en los servicios. En la prestación de servicios, ahí en eso la ley es muy clara. El servicio tiene que ser prestado por un periodo superior a 6 meses y esos 6 meses se van a medir en 12 meses cualquiera. No me está diciendo en un año calendario o en un mismo periodo fiscal. Por lo tanto, yo puedo computar su ingreso al país mayo 2023, el egreso marzo o febrero 2024, superan los 6 meses, dentro de los 12 meses, perfectamente entra con el concepto de establecimiento permanente, residente en la República Argentina, y esa persona tendría que estar, mejor dicho, ese sujeto que es un sujeto propio del derecho tributario, va a tributar por la fuente, por sus ingresos de fuente argentina como sus ingresos de fuente extranjera. Y ahora sí, vamos a la clasificación de las ganancias que tiene el impuesto. Tenemos las ganancias de primera categoría, donde la metodología tanto de ingresos, la imputación de ingresos y egresos se aplica por el principio de devengado. Ahí tenemos a las rentas de la primera categoría, que son las denominadas rentas de suelo, y vamos a dar 3 ejemplos, como por ejemplo el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios, en la parte que esta mejora no esté reconocida, perdón, el propietario no esté obligado a indemnizar el producido de los alquileres, ya sea de inmuebles tanto urbanos como rurales, etcétera. Luego tenemos las rentas de segunda categoría, más denominadas como rentas de capital, y ahí el criterio de imputación tanto de ingresos como de gastos es el criterio de percibir. En la tercera categoría nos encontramos con los beneficios empresariales. Y acá nuevamente se vuelve a aplicar el criterio de devengado. Y la cuarta categoría, que es la que más nos interesa a todos nosotros por el tema que hoy estamos por ver, que es precisamente las rentas del trabajo personal. Ahí nuevamente el criterio es el criterio de percibido. ¿Sí? Bueno, yo acá les había puesto
en el resumen de ganancias, mejor dicho, un resumen de qué artículos, hasta qué artículos abarcan las rentas de primera categoría, las rentas de segunda categoría, las rentas de tercera categoría y las rentas de cuarta. Pero en las rentas de tercera categoría hay una excepción específicamente que se la denomina regla de absorción. Y esta es cuando un profesional ejerce su actividad u oficio y la complementa con una explotación comercial. Lo más común es, por ejemplo, los veterinarios que además de brindar el servicio de veterinario, dentro de su comercio brindan, no sé, servicios de baño, de peluquería y un montón de accesorios que hace que deje de ser un servicio netamente de el servicio al animal propiamente dicho en cuanto a la salud, sino que ahí se está ampliando y se está ejerciendo el comercio. O, por ejemplo, dos médicos brindan sus servicios y directamente pasan a hacerse una clínica. Entonces, en esos casos, si bien son personas humanas, van a tributar se considera todas las ganancias como renta de tercera categoría. Y cuando vamos a las rentas de la cuarta categoría, tenemos a la gran mayoría los trabajos bajo relación de dependencia, a los cargos públicos, nacionales, provinciales o municipales, y los jueces y empleados del Poder Judicial que hayan sido nombrados o ingresados a partir del año 2017, porque esto se produce con la reforma de diciembre del 2017, quienes tenían el cargo de jueces o eran empleados del Poder Judicial con anterioridad a esta fecha, están exentos. Los que fueron nombrados o ingresados al Poder Judicial con fecha posterior a enero del 2017 pagan ganancias o están alcanzadas como la mayoría de las personas bajo relación de dependencia. Y luego tenemos las jubilaciones, las pensiones y los retiros. Ahora bien, también tenemos los viajantes de comercio, las compensaciones. Se considera también renta de cuarta categoría el adicional docente por el material didáctico que tengan que aportar en la medida, o mejor dicho, en la porción que exceda el 40% del mínimo no imponible. Y también tenemos los conceptos integrados como los adicionales por las zonas, también las vacaciones, los bonos, comisiones, horas extras y ausencias por enfermedad. Todo esto está alcanzado para el periodo fiscal 2025. Y ahora bien, hay algo que se llama un escudo fiscal, que son aquellos conceptos de la cuarta categoría que no integran la base bruta, que son las asignaciones familiares, las indemnizaciones por despido en el caso de un embarazo, el adicional docente por material didáctico que esté hasta el 40%, esto es del mínimo no imponible, los intereses por préstamos al empleador, las indemnizaciones por muerte o incapacidad, los retiros voluntarios y las compensaciones de gastos por teletrabajo. Todo esto no integra la base bruta. Ahora bien, en la ecuación del impuesto tenemos por un lado la sumatoria de todas las ganancias y luego vamos a hacer los gastos necesarios, que son las deducciones generales, con las limitaciones que la misma ley establece. Porque vamos a ver que en algunas cosas son automáticas y otras no tanto. El gasto necesario es todo gasto, valga la redundancia, así lo define la ley, necesario para obtener o bien para mantener y conservar la fuente generadora de ingresos. Y acá la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cuál es la fuente generadora de ingresos? Bueno, la fuente generadora de ingresos es la actividad que yo como contribuyente declaro ante el fisco. Y esto que parece una obviedad no es tan obvio a la hora de cuando uno abre una liquidación y se encuentra con un montón de sorpresitas y de conceptos de dudosa procedencia, como a veces uno diría. Por empezar, el gasto tiene que estar directamente vinculado con esa fuente generadora de ingresos y se puede deducir en su totalidad siempre y cuando la ley nos haya establecido algún tope. Y por supuesto, ese gasto tiene que estar documentado, tener una factura o documento equivalente y, un dato no menor, quien pretenda deducirse ese gasto, el tiene que constar con la documentación y la documentación tiene que estar a su nombre, no a nombre de un tercero.
Si yo, como Claudia Rojas, me quiero hacer deducir un gasto, toda la factura tiene que estar a nombre de Claudia Rojas. No puede estar a nombre de Claudia Rojas, Sociedad Anónima, Claudia Rojas y Compañía, Claudia Rojas Hermanos o lo que fuere, porque estamos hablando de dos sujetos diferentes. Esto va no solamente para las rentas de tercera, sino también para las rentas de cuarta categoría. Porque van a ver en todas aquellas deducciones que tenemos, por un lado, necesarias, que son las deducciones generales, las admitidas por la ley, y aquellas deducciones personales, toda la documentación tiene que estar a nombre de quien pretenda deducirse o hacer erogación de ese gasto. Y en la liquidación propiamente dicha, y vamos a ver, en este caso, el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, una persona humana, también en este caso la sucesión indivisa, puede tener ganancias de las cuatro categorías. Se hace una sumatoria, se obtiene la ganancia bruta. A esa sumatoria se le van a restar los gastos necesarios y las deducciones generales y se va a obtener lo que se llama la ganancia neta. A la ganancia neta se le van a detraer las deducciones personales que están contempladas en el artículo 30, las deducciones generales, la mayoría las van a tener en el artículo 85, excepto los gastos de sepelio que estén en el 29, y una vez que deduzcan las deducciones personales, se va a obtener la ganancia neta sujeta a impuesto, que es lo que uno determina la base imponible. Una vez que se obtiene la base imponible, se va a ir a la alícuota del artículo 94, pues estamos hablando de una persona física, perdón, de una persona humana, aplicaremos conforme lo que diga la tabla la alícuota y se obtendrá el saldo de impuesto determinado, el cual puede ser un saldo positivo a favor de fisco, un saldo de impuesto a pagar, puede pasar que sea un quebranto y puede resultar también que sea un saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente. Lo que nunca puede pasar es que por utilizar las deducciones personales me resulte un quebranto. Es decir, si yo tengo una ganancia neta de, por decir una cifra, 100.000 pesos, no me voy a poder deducir todo lo que dice el artículo 30 y que me dé menos 2 millones de pesos. Eso no se puede. Las deducciones personales se pueden utilizar hasta el límite que den quebranto. Bueno, y después las voy a dejar con Estela, que se va a explayar en el CIRADIC propiamente dicho, y se van a ver qué tan divertido es con el ajuste que hay que hacer a partir de la ley sancionada del año 2024. Bueno, gracias, Clau. En realidad le di la parte más compleja de la exposición a Claudia, pero nos parecía muy importante repasar algunos de estos conceptos que hacen a por qué estamos preparando el CIRADIF cada año eh, en nuestro carácter de empleados. Y bueno, creo que un poco quedó explicado a través del fundamento de que somos contribuyentes en la renta, impuesto a las ganancias en las rentas de cuarta categoría. Somos contribuyentes que no estamos obligados a inscribirnos, donde la ley establece que el agente de retención, el ingreso del impuesto se va a hacer en cabeza del empleador, pero sí tenemos esta obligación de informar a través de, como dijo Claudia, el CIRADIC, todas las deducciones que comprenden a nuestra situación personal y que hacen que este impuesto a las ganancias cumpla con esta progresividad en materia de capacidad contributiva de los contribuyentes. Perdón, Estela, soy Lía. ¿Puedes subir un poquito el volumen? Pues se escucha muy bajito. Ay, sí, perdón. A ver, lo vamos a subir un poquito más. Ahora, Lía, Perfecto. ¿mejor? Bueno, Sí, gracias. sí. Gracias por avisarme porque el otro día, pobre, me enteré al final casi de la jornada y fue una picardía. Primero, importantísimo, y agradecemos que desde la Secretaría de Capacitación organicen esta jornada, porque llega el 15 de abril, llega el 3 de mayo, y me ha pasado varias veces que compañeros que trabajan con nosotros vienen y me dicen, me olvidé de hacer el CIRADIF, ¿y ahora qué hago? No puse las cargas de familia, y tiene 4 hijos, no tiene uno. Entonces, desesperados porque saben que eso es un impacto directo en su bolsillo, les tratamos de dar una ayuda, pero la realidad es que la colaboración es inscribirse en el impuesto y presentar la declaración jurada por régimen general. Y al ser una declaración jurada que va a dar menos impuestos del que se le retuvo,
eso tiene que ingresar a un trámite de repetición de impuestos. Entonces me parece importantísimo que todos los años nos convoquemos a este espacio como para poder recordar que la fecha de presentación, el vencimiento de este sistema es el 31 de marzo, por lo menos hasta el día 4 de marzo, que es el día de la fecha. En otra época se presentaba hasta el 31 de enero. Se flexibilizó para que todos los empleados que tienen que presentar sus deducciones puedan hacerlo en el primer trimestre. ¿Es obligatorio presentarlo en esta fecha hasta el 31 de marzo? No, lo podemos presentar desde el primer día hábil del año en que yo tengo que ejercer las deducciones. Lo que no nos conviene es no presentar ninguno en todo el año. Entonces acá empezamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con que, si bien yo soy un contribuyente del impuesto, no estoy obligado a inscribirme, no tengo que presentar la declaración jurada, sí tengo la obligación de confeccionar este CIRADIJ por lo menos una vez al año. Una vez al año, para informarle al contribuyente si tengo o no deducciones, al empleador, perdón, al agente de retención, si tengo o no deducciones que realizar. Entonces, esto nos parece muy importante. Me parece interesante que repasemos un poco todo el concepto de residencia, porque ya lo vimos en la charla de inocencia fiscal. Es un término que se empieza a popularizar en el trabajo nuestro cotidiano, en todo sentido, no solamente en lo que es el régimen simplificado de ganancias, sino que también aplicó para lo que es el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, repasar un poco en qué casos un sujeto es residente o no, nos parece muy importante. Y tenemos que tener presente entonces que este CIRADIJ lo vamos a hacer mínimo una vez al año. La ventana que yo tengo es desde el primer día hábil del periodo en el que tengo que deducir hasta el 31 de marzo. Después el periodo de liquidación final del empleador será el periodo de abril y recién a principios de mayo estaremos recibiendo, en el caso de que corresponda, el ajuste en forma de devolución o de nueva retención. ¿Cuál es, además de la ley 2628, la reglamentación que aplica puntualmente para esta metodología de retención a través del empleador del agente de retención? La Resolución General 4003. Esta salió por el año 2017 con la 27346, que fue una ley que por primera vez ajustó las deducciones personales que venían teniendo un valor fijo por ley, y nosotros en algún momento recordamos que el mecanismo de liquidación de cuarta tuvo sus vaivenes, siempre tiene muchos vaivenes. En una época existía una famosa tablita que era la que deducía, hacía más pequeñas las deducciones, porque como los valores de del mínimo no imponible y de las cargas de familia eran fijos, había que esperar una nueva ley. Era bastante rápido, sobrepasado por los efectos de los aumentos de los sueldos. Entonces, en el año 2017, la 27346, es una de las primeras leyes que trae esta, si bien trajo muchos cambios en materia de impuestos, trajo esta novedad de permitir la actualización permanente de las deducciones generales y de las deducciones personales. Y en ese momento se reemplazó la 2427 por esta resolución, que es la que está vigente, la 4003, que tuvo algunas modificaciones. Por ejemplo, una de las nuevas modificaciones está dada por la Ley de Medidas Fiscales Relevantes y Paliativas, que dijo Claudia, que en el año 2024 estableció una actualización semestral. La ley que yo mencioné, en forma de reseña histórica, la 27346, generaba una actualización anual todos los meses de octubre de cada año. En esta última reforma, la 27743, lo que hace es permitir una actualización semestral. ¿Qué nos favorece? Y porque nos permite que las retenciones sean menores en dos momentos del año. No es que hay que esperar a que se actualice en octubre con efecto a partir del año siguiente, sino que se anticipa esa actualización que genera un efecto más rápido en el bolsillo del empleado. Estas dos resoluciones, la 5531 y la 5683,
establecen la metodología en cómo se va a ir actualizando esa tabla en forma semestral y también establece que el ajuste de lo que no se retuvo o que se retuvo de más en el primer semestre no se va a devolver inmediatamente en el segundo semestre, sino que se va a devolver en la liquidación final. Nosotros entendemos que en esta relación que existe en rentas de cuarta para el inciso B, especialmente que somos nosotros, pero para el resto de los incisos también, actúa este agente de retención, que en nuestro caso será nuestro empleador, ARCA, respecto del contribuyente, que será el empleado o el beneficiario de una jubilación. Para los agentes que tienen una transición de empleado a jubilado en un periodo fiscal, hay una particularidad que después se las voy a mencionar, pero que es muy importante también en los efectos de que tenga una correcta detracción de la retención. Nosotros dijimos que en cuarta categoría el criterio de imputación siempre va a ser el de percibido, por eso a veces, si uno trata de comparar la liquidación final de ganancias con los recibos de sueldo, claramente va a ser un error tomar de enero a diciembre, porque hay conceptos que también tal vez se perciben en diciembre que corresponden al periodo, perdón, que se perciben en enero que corresponden al ejercicio eh, del sueldo de diciembre, que van a tener que ser tomados en el año siguiente. Entonces hay que tener cuidado, siempre considerar cuál es la fecha de cobro efectiva, como para poder, si uno quiere analizar el periodo fiscal completo y ver si la liquidación personal le da igual que la que le da el organismo a través de la liquidación final de ganancias, que nos la ponen a disposición. De hecho, el organismo va haciendo liquidaciones parciales. Yo hablo en forma particular de nuestro organismo, pero cualquier empleador puede ir haciendo las liquidaciones parciales y cada mes va haciendo una liquidación de ganancias. Lo que pasa es que tiene la obligación de poner una sola liquidación anual a disposición del empleado. Pero todos los meses va haciendo una liquidación para saber qué porcentaje, qué proporción de deducciones tiene que considerar. Para el año 2000, dos cosas, algo muy importante. Cuando tengamos la situación de sentarnos en una computadora, yo les contaba hoy que algunas veces me ha tocado la oportunidad de que compañeros me dicen el 15 de abril, me olvidé de presentar el CIRADIF. Y uno dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Porque nosotros que estamos todo el día trabajando con los impuestos, me ha pasado compañeros con 4 hijos y no presentó ninguna de las cargas de familia. Eso obviamente que implica un menor impuesto a ingresar, una mayor retención y que debería haber recibido en su momento. Entonces, tengan presente que los primeros 3 meses del año, del 1 de enero al 31 de marzo, vamos a tener los dos periodos fiscales, el 2025 y el 2026. Es importante que si uno puede, cada mes o con la mayor frecuencia posible, ir incorporando las deducciones y no dejarlas para último momento, si se olvida el 31 de marzo de presentar algún comprobante, ya no es lo mismo que no presentar las cargas de familia por todo el año. Por eso es interesante tener una habitualidad en el ingreso al CIRADIF. Además, nuestro empleador es muy eficiente en la lectura, los leen con periodicidad, no como no pasa en otros organismos que lo hacen una vez cada tanto. Entonces ir presentando o cargando. Las cargas de familia, ahora les voy a comentar, hay que confirmarlas, pero todos los gastos que tengan adicionales, que estén habilitados y que puedan ser deducibles, ir incorporándolos, como bien decía Claudia, conservando la documentación a los efectos de que, bueno, cada mes que el agente de retención liquida el impuesto, tenga todo a la fecha bien calculado. Hoy dijimos que desde el año 2017 se estaba actualizando lo que eran las deducciones personales, la ganancia no imponible con la última actualización semestral que se estableció por esta última ley de medidas fiscales relevantes y paliativas, al día de la fecha es de 4.500.000 al día de la liquidación del año 2025, ¿no? Es de 4.507.000. Y después tenemos el resto de las cargas de familia, que siguiendo un poco, ahora vamos a hacer algunas menciones respecto a lo que es la situación de las distintas cargas de familia. Siempre tenemos que interpretar desde la literalidad de lo que es la redacción de la ley. Tenemos, además, como empleados de cuarta categoría, no solamente esta ganancia no imponible, sino que tenemos esta deducción especial incrementada, que es la que está en el último renglón, de 21.636.000.
por lo cual tenemos que superar estos dos importes como para ser sujetos del impuesto. Esos dos importes sobre lo que sería la ganancia ya con las deducciones personales. A modo de recordatorio, nosotros el CIRADIG lo presentamos a través de la página web del organismo externa. Es el mismo mecanismo que se utiliza para todos los empleados de cuarta categoría, no es un servicio meramente interno para nosotros como empleados de ARCA. Todos los trabajadores, así trabaje en una estación de servicio, en una multinacional, tienen que utilizar este sistema. Antes se hacía una planillita, S572 era una planillita verde que se presentaba al empleador. Desde el año 2017 se estableció esta obligación de presentarlo a través del CIRADIG. Y también está la obligación de presentarlo al inicio de una relación laboral o al final de una relación laboral. Por eso hoy les dije que aquellas personas que se jubilan del organismo también tienen la obligación de presentar la liquidación final en el CIRADIG y reemplazar al agente de retención por el nuevo agente. Entonces, siempre que exista un inicio o un final de una relación laboral o en forma anual, que puede llevarse a mensual, el empleado está obligado a presentar este CIRADIG. Obviamente se presenta con clave fiscal, no nos va, si uno empieza a buscar el CIRADIG dentro del SUA, del Sistema Único de Autenticación, no lo va a encontrar porque esto es un servicio para todos los empleados, no solamente para nosotros en forma interna, o sea que está a través de la página del organismo. Hoy cuando Claudia les mostraba lo que es la liquidación del impuesto, le hablaba de que primero van las deducciones generales, después tenemos las deducciones personales, y nosotros invertimos un poco la exposición, porque en el CIRADIG se plantea primero la incorporación de las cargas de familia. ¿Y por qué? Y porque es algo que generalmente durante el año no tiene modificaciones. ¿Puede llegar a tener modificaciones? Sí, si tuviera un alta o una baja. Si yo tengo un hijo a mitad del año, en el mes de junio, desde el mes de junio, ese hijo va a pasar pasar a formar parte de mis cargas de familia hasta el mes de diciembre. Se considera inclusive el mes de alta y el mes de baja. Como al día de la fecha, la ley establece que se pueden deducir los hijos hasta 18 años, en el mes que cumplen 18, ese mes el hijo está incluido, pero el mes siguiente ya queda fuera de la posibilidad de ser carga de familia. Ese mes se toma completo. Si mi mismo hijo, en vez de nacer en junio, cumple 18 en junio, el mes de junio yo lo voy a considerar carga de familia. Lo mismo van a hacer aquellos hijastros. Antes del 2017, la ley era mucho más amplia porque permitía descendientes hasta nietos y permitía ascendientes hasta abuelos. Se restringió a lo que es los hijos, los hijastros. Para esto hay que remitirse a lo que es la ley del Código Civil, que habla de quienes configuran hijastros, quienes configuran hijos, y hace 3 años, 4 años, nada más, se modificó también la parte de la pareja, porque la ley específicamente decía cónyuge, y hoy, en el año 2025, agrega al conviviente. En realidad lo agregó desde el año 2021, pero se hizo una aclaración respecto a lo que es la unión convivencial, dándole la misma condición de posibilidad de tener la deducción como carga de familia. Es importante que estas cargas de familia no tengan ingresos superiores a la ganancia no imponible. Esto también es novedoso, novedoso de los últimos 4 años, pero siempre en cada curso nos permitimos repasarlo, porque quienes venían haciendo el CIRADIG de la misma forma durante 30 años, tal vez se encuentran con estas novedades. Teníamos, por ejemplo, un cónyuge que tenía un monotributo categoría A y facturaba 500.000 pesos al año. Bueno, en un momento no podía estar dentro de la carga de familia. Hoy, como tiene un ingreso menor a la ganancia no imponible que acabamos de mencionar, que es de 4.507.000, puede ser una carga de familia. Con los hijos no solo se modificó la edad, sino que también se distinguió que no va a haber tope en materia de edad para aquellos que estén incapacitados para el trabajo. Si yo tengo algún hijo con una discapacidad que es empleado de una empresa, ese hijo no constituye una carga de familia, a menos que tenga,
una situación donde no tenga, la discapacidad no le permita estar habilitado para trabajar. Entonces, acá hay que tener en claro que también se distingue lo que es una incapacidad para el trabajo respecto de una discapacidad. Y también se condicionó a que solo el total de la carga de familia puede ser deducido por un progenitor. Si ambos quieren deducirlo, tendrá que ser en un 50% cada uno. Estos son cambios que tienen su tiempo ya, pero que siempre nos gusta repasar porque a veces generan inquietudes. Acá también nos pasa que algunos compañeros que son pareja dentro del organismo tal vez empiezan en realidad la ley dice al progenitor afín, bueno, no vamos a empezar a charlar, yo siempre le voy a decir a mi marido que yo soy la que tengo que deducir a los chicos porque yo soy la progenitora más afín, pero eh, algunos compañeros que tal vez tenemos unos amigos en el organismo que tienen 4 hijos, mm, acá hay un tema de elección, uno puede deducir 2 al 100, el otro puede decir 2 al 100, los 4 pueden deducir los 2, los 4 al 50, es independiente, o tal vez uno deduce 3, el otro deduce uno solo, porque los sueldos son distintos. No es que la ley establece la situación en que deben deducir cada uno a sus hijos, pero sí la deducción de la carga de familia arrastra la posibilidad de incorporar otras deducciones que están vinculadas a la deducción de la persona en sí mismo como carga de familia. Después de que pasamos lo que son las deducciones personales, que es lo primero que nos pide el CIRADIG, donde cada año lo tenemos que confirmar. Si ustedes no entraron al CIRADIG del 2026, el organismo no les toma las deducciones de carga de familia, porque espera que ustedes las confirmen. Entonces, aquellos que son nuevos en el organismo, les recomiendo que ingresen al CIRADIG y vean para el periodo fiscal 2026 que van a tener un signo de advertencia, donde les dice que ahí tienen que entrar y confirmar estas cargas de familia, porque también puede ser que la situación cambie y que tengan un nuevo cónyuge, que dejen de haber tenido otro. Bueno, pueden ser que el grupo familiar haya variado. Cuando terminamos de cambiar las cargas de familia, que lo tenemos que hacer una vez al año, si no tuviéramos novedades, ya quedan en el sistema para todo el periodo fiscal. Lo que empiezan a aparecer son distintas deducciones generales, que es las que les comentaba Claudia, que están en esta ecuación para determinar lo que es el impuesto, y acá podemos empezar a agregar algunas deducciones que tienen que ver, por ejemplo, con servicios de salud. Nosotros podemos deducir los gastos que tenemos de cuotas médicos asistenciales, podemos deducir gastos que tengamos por facturas de honorarios y servicios abonados a profesionales de salud. Acá entran también servicios de kinesiología, de odontología, servicios de, bueno, les dije, de distintas especialidades médicas, puede ser alguna suerte de prótesis, siempre que lo tengan documentado, bien, que esté obviamente con una factura. Ahí es donde tenemos que armarnos un archivito con la constancia de los documentos para que no se nos pierdan, porque el organismo, y hay algo interesante que no sé si ya lo mencionó Claudia, pero que tenemos que nosotros tener presente, que si bien el agente de retención es el que va a calcular el impuesto, él no es el que va a verificar lo que yo deduzco. Él nos va a tomar ese 572 como nosotros lo presentemos. Nosotros mismos, o sea, el mismo fisco es el que después lo va a verificar, y sabemos que están llegando inducciones donde le anticipan al contribuyente que tal vez tiene gastos que son superiores a lo que debería tener en su condición de empleado o que no corresponden a su relación de cuarta categoría. Entonces, es importante tener presente cuáles son los gastos que podemos deducir y cuáles no. De hecho, fíjense que en el caso de honorarios, si yo voy a un médico que no me cubre mi obra social, la factura la presento en la obra social, me reintegra una parte, solo puedo deducir la parte que no está reintegrada. Si la obra social me reintegró una parte, esa parte no es deducible. ¿Sí? Nosotros queremos informar de la mejor forma posible cómo es el debido cumplimiento de este régimen de ganancias de cuarta categoría. Después también tenemos una particularidad con lo que es, bueno, ahora después en otra pantalla les voy a mostrar cuál es el tope que tenemos para este tipo de deducciones. En lo que es la parte de obra social, el empleador lo deduce directamente porque lo descuenta por recibo, no es necesario informarlo. Sí es necesario informar
algunos casos de cuotas médicos asistenciales, como puede ser una prepaga que se pague independientemente de los aportes obligatorios en materia de obra social. Y en cuanto a lo que es una deducción habilitada, que son los seguros, la norma dice primas para seguros en el caso de muerte. Entonces, eh, tenemos que tener presente también que la deducción es específicamente para este concepto. En el año 2025 va a alcanzar 573.000 pesos 817. Son beneficios que la ley prevé como para que el impuesto que abone este empleado sea menor de lo que corresponde. Y bueno, siempre uno hace el análisis porque tal vez lo que generalmente se ofrece cuando uno le venden este tipo de servicios es la posibilidad de que sea deducible del impuesto, porque el efecto en el impuesto hace que ese seguro abonado tenga un costo de bolsillo menor para quien lo contrata. Un gasto que también es bastante novedoso, que apareció por el año 2021, tiene que ver con la posibilidad de deducir gastos de educación y herramientas educativas para lo que son las cargas de familia. Y acá tendríamos que hacer una aclaración importante. Se incluyen entre los posibles gastos deducibles en materia de educación los gastos de las personas que constituyen cargas de familia en la primera parte del CIRADIG y de aquellos que eran o que son nuestras cargas de familia, pero que no son deducibles porque superaron la edad. Acá el legislador dice, aquellos hijos que antes eran cargas de familia, porque hasta los 24 años eran cargas de familia, pero que hoy dejaron de serlo, al estar estudiando, y lo más probable es que nosotros estemos abonando esos estudios, por estar en el grupo familiar este hijo, esos estudios que yo abono, si bien no puedo deducir al hijo de más de 18 años, menor de 24, sí puedo detraerlos del cálculo del impuesto. Entonces, yo puedo incorporar en esta deducción los colegios de mis hijos menores de 18 años, puedo incorporar, si lo mando a un establecimiento a aprender un idioma, puedo incorporar los gastos de uniformes, útiles escolares, otro tipo de herramientas educativas que estoy utilizando. El sistema está preparado como para que si yo quiero informar un comprobante de supermercado no me lo tome porque entiende que no hay uniformes, por ejemplo, en la actividad de este contribuyente. Pero aquellas facturas de los comercios que tienen las actividades nomencladas del SIU que corresponden a este tipo de herramientas educativas, el sistema los habilita que nosotros los carguemos como gastos de educación. Esto tiene un tope. Nosotros podemos deducir hasta el 40% de la ganancia no imponible, o sea que podemos deducir hasta 2 millones de pesos en gastos de educación. En el total de mis cargas de familia y en el total de mis servicios educativos y de herramientas educativas. Una vez que yo deduzco esos 2 millones de pesos, el impacto será según la alícuota de impuesto que me corresponda, lo que será devuelto en la liquidación que el empleador me va a hacer en carácter final. Para estos casos, a mí me gustaría comentarles que en el mes de febrero salió una resolución, que es la 5.824, que habla de una nueva metodología, porque la mayoría de los colegios, y también las prepagas, tienen una excepción en materia de facturación. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden emitir comprobantes. Aguárdenme un segundito que me parece que se habilitó un micrófono y me está haciendo eco. A ver. No, ya está. A ver. Ahí está. Bueno, les decía que para facilitar la carga y la deducción, tanto las prepagas como los establecimientos educativos, muchos establecimientos educativos, por ejemplo, que no eran privados puramente, sino que eran laicos, tienen excepciones a la forma de emitir facturas. En esta resolución que les comenté, que salió en febrero, la 5.824, se modifica la 1415 y se incluye el concepto de liquidación electrónica. Tanto lo que son las cuotas médicos asistenciales como los colegios que dan servicios de educación van a emitir estas liquidaciones electrónicas que van a ser mucho más sencillas para la carga en CIRADIG. El sistema ya las va a ir reconociendo. Y esto tiene una similitud con lo que nosotros habíamos visto, que es la posibilidad de que existan deducciones o gastos pro forma en el régimen simplificado de ganancias que vimos hace 2 semanas.
Fíjense cómo se va simplificando tanto para un contribuyente como nosotros, que no estamos obligados a inscribirnos, pero sí a presentar estas deducciones a nuestra agente de retención, como para el contribuyente que elige el régimen simplificado para tributar el impuesto a las ganancias. Quedaron otras deducciones que siguen vigentes, que no han tenido una actualización de sus topes, como por ejemplo el interés de un préstamo hipotecario. Cuando nosotros compramos una casa, acá la ley dice préstamo hipotecario, no dice préstamo prendario, o sea que solo podría deducir intereses de préstamos hipotecarios. Distinto es, por ejemplo, en la evaluación de lo que es la casa habitación para bienes personales, que la terminología de la norma se redactó de otra forma, y también se pueden deducir las donaciones o aportes a sociedades de garantía recíproca, que es una forma de financiar también determinadas empresas pequeñas, y se les da este beneficio como para que las personas que quieren aplicar plata en alguna suerte de inversión lo hagan con este beneficio a través de este tipo de sociedad. Esta donación a sociedades de garantía recíproca no está dentro de lo que es la ley del impuesto a las ganancias, sino que está en la propia ley, como así también está la posibilidad de deducir el personal que nosotros tenemos contratado en el esquema de casas particulares. Si una persona está registrada dentro de casas particulares y realiza alguna de las tareas comprendidas en este régimen en el marco de la 26844, voy a poder deducir todo lo que le pague en concepto de remuneración más el total de contribuciones patronales. El sistema acá valida si está el pago hecho en tiempo y forma, y acá la deducción es más amplia porque es el total de la ganancia no imponible, que serían los 4.507.000. Obvio que nosotros tenemos que tener presente que si estamos hablando de una liquidación por percibido, será lo abonado, ¿sí? También. Entonces, nosotros tenemos que ir siguiendo esa misma metodología para liquidar. Hace un ratito dijimos que había algunas deducciones generales que nosotros no necesitamos informarlas. Les mencioné la obra social, porque todo lo que es aporte obligatorio a través de recibo de sueldo, el empleador lo tiene porque él genera nuestras propias retenciones y realiza nuestras liquidaciones mensuales, semanales o quincenales, depende de la metodología de liquidación, como de la misma forma también hace la retención del aporte en materia de jubilación. Y un descuento obligatorio que también nosotros vamos a ver que no es necesario cargar en CIRADIF, que está habilitada la deducción y que el empleador automáticamente la incorpora a lo que es el cálculo de la retención de ganancias, son las cuotas sindicales. Aquellos sujetos que están afiliados a algún sindicato, la cuota sindical se deduce de la liquidación del impuesto. Por otro lado, lo que sí tenemos que informar son los casos de los seguros de vida, los seguros de retiro privado, los aportes que yo hago a seguros de retiro privado, los gastos de sepelio que quedaron en 996,23, quedó muy bajo este valor, como también los intereses de los créditos hipotecarios que quedó en 20.000 pesos. Estos son los importes que más bajos quedaron y que no se pueden actualizar. Respecto a lo que es las deducciones, que sí están vinculadas a que no se puede saber cuánto voy a poder deducir durante los distintos meses del año hasta que se produzca la liquidación final y que se realice el ajuste justamente en la liquidación final, son los honorarios de asistencia médica, que nosotros dijimos que tiene que estar la factura del profesional y solo puedo deducir lo que no me reintegraron, y también las donaciones. Muchos compañeros sé que tienen este hábito solidario de donar a distintas instituciones. Las instituciones que son reconocidas y que tienen el certificado de exención en materia de impuesto a las ganancias, no todas están habilitadas a que sus donaciones recibidas sean deducibles. Hay un trámite dentro del pedido de certificado de exención de la 2681, donde tienen que solicitar la deducibilidad de las donaciones, y esto consta en un padrón que el organismo tiene, donde establece si esa entidad, esa quit, puedo deducirlo el dinero que yo le aporté o no. Cuando ustedes ingresan la donación y la quit de la entidad, ahí el mismo CIRADIC les dice si está habilitado o no. Aquellas que no estén habilitadas, aunque sea una entidad sin fin de lucro, no tienen la posibilidad de deducir estas donaciones. En ambos casos, perdón, no en ambos casos, solo en el caso de honorario de asistencia médica, nosotros podemos deducir
el 40% de lo que me facturaron. Si me reintegran el 60, puedo deducir el otro 40, o sea que tendría un beneficio sobre el total. Pero en ambos casos, tanto en donaciones como en honorarios de asistencia médica, puedo deducir hasta el 5% de la ganancia neta. Y nosotros en un artículo de la ley tenemos dos diferencias. Tenemos lo que es la ganancia neta y la ganancia neta sujeta a impuestos. Y esto no lo voy a saber hasta el final del año, hasta que se revise la liquidación final. Porque la ganancia neta será una vez que yo tengo ya detraídas las determinadas deducciones. Entonces, hasta que no se acumulan, menos en el caso nuestro que los sueldos son variables cada mes, pero hasta que no se acumula el final del año y se totaliza el importe final de ganancia neta, yo no puedo saber cuál será mi tope en materia de donaciones y de honorarios. Otra situación que también podemos deducir, y acá siempre entramos a conversar y a charlar, es la posibilidad de que algunos, y lo pusimos porque no queríamos restringirlo a nuestra situación, sino que sea un curso general de CIRADIG nosotros a veces lo damos en algunos organismos como pueden ser las Fuerzas Armadas. Entonces, también no queríamos dejar de mencionar que en cuarta categoría está la posibilidad de deducir algunos elementos de trabajo, como por ejemplo uniformes. Pero para que sea deducible, esto tiene que ser un uniforme que tenga que proveer el empleador, donde por algún motivo no sea posible que se utilice en el caso típico nosotros hemos en algunas oportunidades explicado CIRADIG para los compañeros de la prefectura. Ellos tienen que utilizar un uniforme que el empleador se los brinda y en algunos casos no se los brinda, sino que se los paga y ellos van a lo que denominan almacén naval y lo compran ahí. Entonces, ese sueldo que estaría comprendido dentro de la ganancia por la compra de indumentaria después es deducible, pero porque esa indumentaria tendrían que o brindársela en especie o se la dan en dinero para que después ellos la utilicen. Es fruto justamente de que no se le dan especies, se le dan dinero y después la utilizan en esa ropa que tiene que ser exclusiva para uso del lugar de trabajo, se puede deducir. Pero no puedo deducir cualquier indumentario. No puedo deducir si yo me quiero comprar un saquito para ir a trabajar a la oficina. Tiene que ser específicamente bajo estas condiciones, como también algún equipamiento de trabajo. Se hacen cruces cuando el fisco observa que algún empleado dedujo indumentaria cuando en realidad por algún motivo no la tiene que pagar el empleador o no corresponde, también se notifica para que haga el ajuste sobre él. Y después, bueno, hay otros gastos que también, por ejemplo, los viáticos nuestros, todo lo que no tenga deducciones por parte de lo que nosotros gastemos efectivamente sobre el importe del viático, se deduce, no paga, es una deducción que se puede generar, pero lo que no tenemos un viático sobre la rendición, un comprobante sobre la rendición de ese viático, va comprendido dentro de la ganancia y paga el impuesto. En estos casos también tenemos un 40% de lo que nosotros gastamos como dentro de estos elementos como deducciones. Y acá también aparece una novedad importante. En materia de alquiler, hace poco se hizo una modificación a la 27737, que es la ley de alquileres, y en esa modificación de la ley de alquileres se establece que los sujetos que no tienen ni siquiera un terreno a nombre propio y que tienen un alquiler de una casa, de un inmueble que destinan al casa habitación, no para una explotación comercial, pero sí que la utilizan para casa habitación, pueden deducir el 40% de estas sumas que están abonando con un comprobante que será un contrato locativo que tiene que estar inscrito en el RELI, tienen la posibilidad de que el monto total sea de 4.507.000 en el año, pero aparece un nuevo beneficio, tanto para inquilino como para el propietario, que es que además pueden deducir el 10% del valor total del contrato. Esto era algo que no estaba, que se agregó en los últimos años, creo que desde el 2024, que se modificó con la 27743, se incorporó esta modificación. O sea que esto también se buscó como un beneficio impositivo para que los propietarios pongan a disposición alquileres de casa-habitación, porque saben que en realidad no solamente en Argentina, sino en el mundo hay un déficit de alquiler para casas
de vivienda permanente. La mayoría comercialmente hoy en día ha migrado a estos alquileres casi de modalidad diaria. Entonces se buscó un beneficio para este tipo de destino de determinados inmuebles, y no solo se puede deducir el 40% de lo que se abone, sino que también se agrega esta deducción adicional del 10% para el locatario y para el locador. ¿Qué nos queda una vez que ya incorporamos las deducciones generales? Ya pusimos las deducciones personales. Nos queda un renconcito que tiene que ver con pagos a cuenta, donde el último tiempo estamos incorporando estas percepciones que se nos realiza sobre la compra o el uso de moneda extranjera a través de tarjetas de crédito, la compra de billetes de avión, etc. Y esto está disponible desde el 2 de enero. Es muy rápida la aplicación de este mecanismo porque es un ingreso directo. Nosotros lo deducimos del impuesto a ingresar, o sea, lo que se me haya percibido directamente se resta de lo que yo tengo que pagar. Hay algunos conceptos que vienen automáticamente, que están informados por los bancos. Por ejemplo, yo adquirí o gasté con tarjeta de crédito en Netflix, en algún servicio que se paga en moneda extranjera, y automáticamente viene. Con el caso de otros servicios, como pueden ser las agencias de viaje o viajes o pasajes aéreos o algún servicio en el exterior, eso lo tengo que cargar en forma manual. Y esa carga en forma manual solicita si comprende un servicio para el titular del impuesto o para alguna carga de familia. Y para que sea deducible, tiene que ser una carga de familia de las habilitadas. He tenido 10.000 consultas porque a veces la factura sale a nombre de mi amiga y lo pagué yo con mi tarjeta. Siempre tiene que estar identificada la percepción en cabeza de quien la va a computar. Si yo lo tengo a mi nombre pero no lo pagué, lo pagó con la tarjeta mi amiga, la percepción el banco la va a hacer a nombre de mi amiga y el billete va a estar a mi nombre. Entonces suele haber a veces inconveniente con esto. Eh, si no tienen la documentación respaldatoria, no corresponde que deduzcan esa percepción. Lo interesante acá es ir a mis retenciones, que cambió un poco, pueden seguir el esquema anterior, buscar el código de las retenciones, de las percepciones en este caso, y ver cuáles están informadas a su nombre para convalidar con el CIRADIJ, a ver si hay que agregar alguna o si están todas. Eso sería un poco la recomendación que les damos nosotros. Y cuando ya estamos conformando el total, el cierre de todo lo que yo tengo que incorporar, no dejen de apretar el botoncito de enviar al empleador, porque parece una obviedad, pero muchas veces dejamos para después porque tengo que cargar un gasto más, no lo presento. Preséntenlo. Si después quieren agregar otro gasto, lo agregan después. Pero como el empleador no va leyendo todos los días el CIRADIJ, cuanto antes vayan presentando las deducciones, mejor, porque esto ya impacta en la determinación de su impuesto y ya puede ir siendo detraído y que genere un beneficio para el sueldo. Ustedes saben que siempre en el sueldo nos devuelven y en el fondo se realiza la retención más importante del impuesto. Ahora, en el mes de abril, el empleador combina todos los CIRADIJ de la liquidación final de los 572 web y los primeros días de mayo, a menos que haya alguna demora o que se demore la presentación del CIRADIJ, tiene que hacer la devolución de lo que se retuvo de más o el ajuste y retener de más lo que faltó retener. Entonces, para ese periodo lo ideal es que esté todo presentado, porque también el empleador nos va a devolver los ajustes de más o de menos que nos haya hecho en el primer semestre, como nos contaba Claudia hoy, donde también se ajustaron esos mínimos, pero recién se devuelven en la liquidación final, porque si no, sería una complejidad terrible estar cada mes tratando de ajustar todos los empleados, todas las liquidaciones. Piensen que no solamente pasa con una empresa que tiene empleados, sino que un organismo como nosotros, que somos miles de empleados, y otros organismos, como pueden ser un organismo de seguridad social que pague jubilaciones, que es el inciso C, que estén comprendidas dentro del impuesto, donde él tiene que actuar como agente de retención, donde pueden ser cientos de miles. Entonces, obviamente que la mecánica de determinación del impuesto y la devolución o la retención no se puede hacer todos los días porque sería administrativamente imposible.
Bueno, aprovecho este calendario para recordarles algunos temas. Todos los años, el 31 de marzo, vence la presentación del CIRADIG. Nosotros generalmente el 31 de marzo presentábamos el CIRADIG, después el organismo nos daba la liquidación final y nosotros teníamos que hacer la declaración jurada informativa de ganancias. Esa declaración jurada informativa se derogó, no la tenemos que hacer más, o sea que solo nos queda presentar el CIRADIG. Y en algunos casos, si tenemos bienes que superen el mínimo no imponible de bienes personales, estamos obligados a presentar la informativa de bienes personales. Si nosotros no somos sujetos, en realidad ya es la determinativa, porque puede ser que no estén inscriptos, que presenten la informativa porque superan el monto mínimo y ahí se dan cuenta de que se tienen que inscribir. Entonces, como obligaciones de empleado, hoy nos queda solo la del CIRADIG. La de la informativa de ganancias se derogó, y la de bienes personales nos toca solamente si superamos el mínimo no imponible para el 2025. Entonces se ha simplificado muchísimo la carga administrativa en cabeza nuestra como empleados, como sujetos del impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Y algunas cosas que mientras que iba hablando Claudia, yo me fui anotando de machetes que les quería comentar, eh, para reflexionar un poquito, ¿no? Antes de ir dando lugar a las preguntas. Fíjense que Claudia mencionó que hay conceptos que no van dentro de la base imponible del impuesto y dijo las asignaciones familiares. Una licencia por maternidad se considera una asignación familiar, por eso durante ese periodo la persona que recibe la asignación familiar por parte de ANSES, eso no se incluye en la base imponible, es no remunerativo y además no se incluye, es como una ayuda, bueno, en este periodo donde hay que comprar tantos pañales, ¿no? Pero bueno, aprovecho como para ver un poquito más integral lo que es la determinación del impuesto en cuarta categoría. O en otras, puede ser un contribuyente de régimen general que tenga tercera, cuarta, o que tenga primera, segunda, tercera y cuarta, que tenga varias categorías. Otro tema importante también es que está por salir una ley que a nosotros nos ha dado mucho que hablar, que tiene que ver con una modificación en materia laboral, pero tiene un capítulo que habla específicamente de impuestos, y dentro de ese capítulo lo que se hace también es una modificación a los intereses de depósitos en moneda extranjera. O sea que en otra época donde tal vez algunos de nosotros no teníamos que presentar la informativa de ganancias, pero sí teníamos que pagar el celular por los intereses de depósitos en moneda extranjera, podríamos quedar fuera de esa imposición, fruto de esta modificación que está por publicarse en breve dentro de lo que es el boletín de oficial. Y qué otra cosa les iba a comentar que se me vino a la cabeza recién y que quería aprovechar la oportunidad para decirles. Bueno, ya me va a volver. Creo que con esto estamos como un poco compartiendo lo que queríamos traerles a colación respecto de lo que es las novedades del 2025 para el CIRADIG. Estoy aprovechando para abrir el chat a ver qué preguntas hay. Bueno, vamos a ir leyendo algunas de las preguntas, chicas, si les parece. Acá nos pregunta Ignacio, ¿se pueden ir cargando las deducciones durante el año y en marzo del año siguiente, antes del vencimiento del formulario 572, cargar únicamente los ingresos por docencia? ¿O por haber cargado deducciones mensualmente se está obligado a declarar también mensualmente los ingresos? Está buenísima la pregunta. No, en realidad vos podés hacerlo mensualmente, las deducciones solamente y después los ingresos, o hacerlo como lo explicaste, solo indicando los ingresos a fin de año. Está perfecto. No, no, eso es discrecional. Es a pedido de cada uno, a el libre elección de cada uno. Ujú. Bárbaro. Otra de las preguntas, ¿hay multa por no presentación de la declaración jurada, no? Bueno, Depende. acá ahí está, Antonio, está muy bien. Ya no tenemos que presentar la declaración jurada informativa. Entonces, en otra época sí estábamos obligados, podíamos ser pasibles de una sanción. Hoy ya no está esa obligación. Si hablamos de la presentación de la declaración jurada del régimen general, sí, una vez que yo estoy inscripto, quedo obligado y al estar inscripto y no presentarla ante el vencimiento,
podemos ser pasibles de la infracción formal que dice el artículo 38. Que recuerden que con la ley de inocencia fiscal, según el segmento de contribuyentes, se va a hacer un recordatorio por falta de presentación y recién a partir de esa fecha se va a hacer la intimación para que el contribuyente presente. Muy bien. A ver, vamos con otra. ¿Qué deducciones inciden en el cálculo de retención en el sueldo percibido al mes siguiente, perdón, al mes siguiente de declaradas, si tenés que esperar a que surja efecto en abril del siguiente año? Bueno, todas menos las que se calculan sobre el monto anual. Cuando hablábamos de los 5% de honorarios de asistencia médica, por ejemplo, como eso lo tenemos que calcular sobre el 5% de la ganancia neta, yo lo puedo ir cargando todos los meses, pero no me lo van a tomar, van a dejarlo todo para la liquidación final. Las donaciones Ujú. también. Esas, hay un tema administrativo que yo me parece interesante ir cargándolo por mes, porque después tal vez se desaparece el comprobante o se perdió. ¿Yo saben qué hago? Yo ya estoy en esa era donde no me gusta guardar papeles, lo digitalizo. Le saco una foto y me hago un chat en WhatsApp que pongo comprobantes deducibles y lo voy dejando. De hecho, la factura del colegio de los nenes ya viene digital, entonces todo lo que voy cargando lo mando a ese chat porque quiero ser prolija por si algún día me piden alguna comprobante de deducción. Claro, buena idea. Viste que ahora, al tener todo así digital, a veces uno también es como que va perdiendo las cosas, no sabe dónde las dejas. Además, Así el que, WhatsApp, ustedes piensen que si ustedes por algún motivo se les rompe el teléfono, pueden restaurar el WhatsApp. Entonces yo tengo chat de lo que se les ocurra. Los DNI de los nenes, tengo chats de todo. muy bien, está muy bien, está muy bien. Hay que ser precavido. Vamos con otra. Me jubilé en febrero del 2025. El mayor ingreso del año fue de Arca como empleador. Al hacer el 572 del 2025, ¿cómo se declara para que se me efectúen las devoluciones que corresponden? Gracias. Gloria, te amé porque me hiciste acordar de lo que iba a decir que no dije. Cuando ustedes se jubilan, o el que esté próximo a jubilarse, les súper recomiendo que vayan a las charlas de prejubilables que hace el sindicato, porque ahí les explican bien este tema. Cuando uno cesa una relación laboral, como puede ser por motivo de una jubilación, el que era su agente de retención deja de ser agente de retención. Les hace la liquidación final y en esa liquidación, una vez que ya no tiene, la realidad es que el organismo les paga la liquidación final y después les hace algunos ajustes adicionales porque les paga los 20 sueldos que no van dentro de la determinación del impuesto, que se consideran no alcanzados. Entonces, eh, uno hace la liquidación a esa fecha y después les pagan a veces también algún aumento que es retroactivo. Entonces, como el aumento retroactivo estaba cuando ustedes eran empleados, se lo liquidan tal vez 6 meses después. Pero en esos momentos ya no es agente de retención. El agente de retención, en la mayoría de nuestros casos, va a ser el ANSES, a menos que alguien tal vez por algún motivo tenga una caja distinta, como puede ser IPF. Entonces ahí hay que en el CIRADIG incorporar los sueldos que cobraron hasta el mes de febrero con las liquidaciones finales, ingresando que esas liquidaciones de 20 sueldos están exentos del impuesto, pero tienen que poner las vacaciones no gozadas, todos los conceptos deducibles que pueden ser la jubilación, la obra social, tienen que informar las retenciones y el ANSES deberá analizar si tiene que hacer algún ajuste o no. Por varios motivos, y esto es un tema muy, es como para una charla adicional, por eso yo les recomiendo que vayan a las charlas de prejubilables. ¿Por qué? Porque el ANSES si no les retiene tampoco les va a poder devolver, porque el nuevo agente de retención puede devolver en el caso de que hubiera retenido, pero si ANSES establece que no hay que retenerles, no les puede devolver. Entonces, si ustedes se colgaron, entre comillas, en presentar deducciones al organismo, van a tener que hacerlo por inscripción en el régimen general. Lo que yo les recomiendo cuando estén cerca de una fecha de jubilación es que antes de festejar, de pasar ese momento tan emocionante que es una, un cambio de vida, como puede ser una jubilación, entren al CIRADIC y pongan todo lo que tengan hasta el día en que van a hacer la fecha de jubilación. Porque así el organismo les liquida con la mejor información o la información más actualizada, como dice el nombre de CIRADIC, a esa fecha. Y en la mayoría de las oportunidades
la persona que pasa a ser jubilado no va a pagar porque hay una deducción especial incrementada personalísima, que es los 8 haberes mínimos garantizados por mes, que si ustedes no son sujetos de bienes personales y no cobran ingresos mayores a la ganancia no imponible, la pueden tomar. Entonces también hay que informar el rubro 5. Y esto me permito aclararlo porque he visto algunos compañeros que por no informar el rubro 5, en estos meses se jubilaron en el 2024, y por no informar el rubro 5, el ANSES estuvo haciendo las retenciones muy importantes. Entonces, un consejo, y en el caso de que alguno tenga alguna duda, pregunte a alguien que tengan de confianza o a través de la Secretaría de Capacitación nos hacen llegar la pregunta, porque lo interesante es que dejen todo prolijito para que una vez que ellos se jubilen no tengan, bueno, alguna sorpresa como una retención grande, ¿sí? Me extendí mucho, Rocío, perdón, seguimos. No, no, bárbaro, es muy claro y está bueno saberlo, ¿no? También está bueno eso que vos decís de hacer antes las deducciones y todo lo que quieran cargar, porque después te encontrás con que, bueno, si no puede llegarte a darte un impuesto a pagar determinado y bueno, está muy bueno eso, saberlo, tenerlo en cuenta. Sí, sí, totalmente. Eh, va- Vamos a otra más. Si podés reiterar requisitos para deducir el 10% de alquiler en cabeza de propietario de inmueble. Bueno, tiene que estar el contrato de alquiler, tiene que estar en el REL y en el registro de locación de inmuebles, y tiene que tener las facturas. Ahora, también esto es al día de hoy, porque en la ley que está por salir, que yo les contaba que además de cuestiones laborales tiene reformas impositivas, está por salir también una exención al alquiler en casa habitación. Entonces, y al alquiler de determinados inmuebles. Tenemos que ver si esto, por algún motivo, se reformula. Pero al día de la fecha es esto. Ay, perdón, no se escucha bien. Volví a tirar el microfonito para abajo. Si se escuchó, no lo repito, si no, lo vuelvo a repetir. Yo lo escuché, se bajó un poquito, Perfecto. pero yo lo escuché bien. A ver. No, sí, se Sí, sí, acá escuchó. dicen. Bueno, Se escuchó y es correcto lo que decís porque estamos hablando del periodo fiscal 2025. Habría que ver esta sanción que se va a dar en los próximos días si retrotrae al periodo exactamente lo que estás hablando, si lo retrotrae al periodo fiscal 2025 o no. exacto, tenés razón. Ay, cómo me Las gusta últimas trabajar con vos. Las últimas modificaciones que hubo en la 27799, hay cosas que retrotraen a enero de 2025 y hay otras que se aplican a partir del 2 de enero del 2026. Por eso es lo que yo siempre decía al principio. Ojo, cuando estemos liquidando la materia imponible, lo primero que nos tenemos que ubicar de qué periodo fiscal estamos hablando y cuál es la ley vigente en ese momento, porque si no vamos a meter la pata. Y específicamente en el impuesto a las ganancias, que es la que más sufre modificaciones, sobre todo el artículo 30, precisamente por estas variaciones en el mínimo no imponible, en la carga de familia, y después en el artículo 30 los incisos C, por las características propias que tiene el impuesto, o mejor dicho, los conceptos que están ahí contemplados. Entonces, fecha tope de presentación, 31 de marzo. Eso todavía no lo han cambiado. Exacto. Todos los años, desde el Todos los años es 2017, lo sigue mismo. siendo ese. Sí. Y es que la gran mayoría, sobre todo la gente que tiene cargas de familia, ¿no? En temas de jardines, colegios, yo lo que veo acá es que van mes a mes, van cargando precisamente para hacerlo más beneficioso a la hora de la liquidación propiamente dicha. Sí, sí, Bueno, creo que es están todas cierto. las Bueno, preguntas. las preguntas son todas estas, así que bueno, chicas, Estela, Claudia, muchísimas gracias, súper claro, interesante todo, todo No. el temario, todo lo que nos estuvieron comentando. Así que bueno, agradecerles mucho por estas capacitaciones a ustedes y bueno, a todos los compañeros que siempre nos acompañan en estas charlas que son tan enriquecedoras bueno, para nosotros que estamos en el organismo y necesitamos de estas herramientas para, bueno, hacer las cosas lo mejor posible. Así que bueno, muy bien, ahora sí creo que están todas, así que bueno, los que preguntan por el material lo vamos a estar mandando
a los mails, de cada uno de ustedes en el transcurso de estos días. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, nos estaremos viendo en las próximas jornadas. Dentro de pronto vamos a empezar seguramente en abril con diálogos tributarios, así que bueno. Solamente comentárselos ya lo van a ir viendo, que vamos a estar notificándoles a todos. Así que bueno, nos Bien. estamos viendo. Muchas gracias a todos.